Todos aquellos que van a grabar, ya, silencio, desorden. Ahora sí, ya. Escúchame. Vas a tener que hacer silencio porque si sigues así no voy a poder explicarte bien. Entonces, quiero que todo el mundo esté en silencio y escuche. Ya te has reído, ya has silbado, ya has conversado, entonces vamos a explicar el tema de hoy día. Empezamos con literatura peruana y quiero que por favor tengas en cuenta los temas de ahora en adelante, porque estos temas vienen en el examen de admisión, ¿ya? Y si no me crees, agarra los cuatro últimos años de los exámenes de admisión y compara los temas y vas a encontrar temas que provienen de la literatura peruana. Entonces, estos temas son importantes, ¿ya? Escúchame. También ten en cuenta que ya estamos finalizando el ciclo, ¿ah? Sí, ten en cuenta que ya estamos finalizando el ciclo. Entonces, es importante. Ahora, vamos a hablar de la literatura peruana. Para hablar de la literatura peruana, tenemos que relacionarla bastante con su proceso histórico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, son 3 etapas o periodos dentro de la historia del Perú. Lo podemos resumir en 3 etapas toda la historia del Perú, ¿correcto? Va a haber una etapa prehispánica que se relaciona con todos los pueblos y culturas que habitaron el Perú antes de la llegada de los españoles. Esa etapa prehispánica tuvo su literatura. Hubo una literatura en ese periodo, pero una literatura que es difícil estudiarla. ¿Sabes por qué? Porque esa literatura era de difusión oral. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay una etapa que es la etapa colonial, marcada desde la llegada de los españoles, la conquista de los españoles, ¿correcto? También va a haber una literatura. Esta literatura va a estar influenciada bastante por la imposición española, ¿de acuerdo? Y va a haber una etapa republicana. Esta etapa republicana hace referencia a la literatura del Perú independiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta esos 3 periodos o etapas de la historia del Perú para hablar de nuestra literatura, ¿correcto? Entonces empezamos con la literatura quechua. Niña, presta atención. Se conoce o se estudia en la literatura quechua a toda obra literaria producida en ese idioma. Cuando hablamos de toda obra literaria producida en quechua, estamos hablando de la literatura quechua independientemente del periodo en que se escribió. Por ejemplo, si yo hoy día escribo un poema en quechua, estamos hablando de literatura quechua, así sea en el 2013. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, va a haber una literatura quechua prehispánica, va a haber una literatura quechua colonial, e inclusive se va a escribir literatura quechua en la República. Obviamente, la literatura quechua prehispánica es la que más predomina, y nosotros vamos a comenzar hablando de ese tipo de literatura. ¿Estamos de acuerdo? La literatura quechua prehispánica, es decir, la literatura que se desarrolló antes de la llegada de los españoles, tenía como primera característica la oralidad. ¿Por qué?
Porque en ese periodo las sociedades eran ágrafas, o sea, no tenían escritura, ¿correcto? Y por lo tanto se difundía todo de manera oral. Ahora quiero que entiendas algo. Las concepciones con respecto a la literatura han cambiado, porque hubo una época en que la gente solamente consideraba literatura a todo lo que era escrito. Es más, existieron críticos literarios peruanos que solamente consideraban a la literatura peruana como aquella literatura escrita en español, ni siquiera es quechua, ¿te das cuenta? Pero todo eso ha cambiado. La literatura quechua tiene como primera característica la oralidad y es así como se difundía todo, ¿ya? ¿Correcto? Ahora, esta literatura quechua no tenía autor, era una literatura anónima. ¿Y sabes por qué? Porque cuando, supongamos que yo te cuento algo, en el momento que yo te lo cuento, ya no me pertenece y le pertenece a todos los oyentes. Y después esos oyentes lo van a contar. Por ejemplo, yo les cuento algo a ustedes, todos ustedes, cada uno lo va a ir difundiendo, ¿no? Entonces, no le pertenece a nadie, o le pertenece a todos. Entonces, como no hay un autor individual, por una cuestión de colectivismo, no hay autor, es anónimo. Entonces, la literatura quechua es anónima y responde a una actitud colectivista. Ellos no aprueban lo individual. O sea, las obras le pertenecen a todos. Todos son los dueños de las obras. Como si todos fueran los autores. Por eso no hay un autor individual. Escúchame bien. Se hablaba, en esta literatura quechua prehispánica, se hablaba del agro, de la cosecha, de la siembra. Por lo tanto, había un tema agrarista. La literatura quechua era agrarista. Ahí se exaltaba al dios para pedirle de repente un poco más de fertilidad. Se exaltaba la naturaleza, se exaltaba la cosecha, la siembra, inclusive hasta se hablaba de la crianza de animales. Todo lo relacionado con el agro era agrarista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros vamos a hablar del pasado prehispánico, ¿sí? Si nosotros vamos a hablar del pasado prehispánico, obviamente tenemos que hablar del Imperio Incaico, ¿sí o no? Obviamente tenemos que hablar del Tahuantinsuyo, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces es algo que nosotros lo debemos tener en cuenta, ¿sí? Es algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Ahora escúchame. Una de las características del imperio es que cuando ellos dominaban, ellos conquistaban un territorio, respetaban las manifestaciones culturales del territorio que conquistaban. Supongamos que yo soy el Inca y llego con mi ejército y me impongo. Los conquisto, pero ¿sabes qué? Respeto sus costumbres, sus dioses, su religión, todas sus manifestaciones. Y es por eso que todavía se seguían manteniendo las creencias. Esas creencias se difundían a través de mitos o leyendas. Estos mitos o leyendas, ¿qué es lo que contaban? El origen de su mundo, el origen de sus dioses. Por lo tanto, la literatura quechua también va a tener esa característica, hablar del origen del mundo, hablar del origen de los dioses. Por lo tanto, esa concepción que habla sobre el mundo y sus orígenes se conoce como una concepción cosmogónica. Y el hacer referencia a todos los dioses, y en el caso de la cultura quechua prehispánica, dioses que se relacionan con la naturaleza, eso se conoce como panteísmo. Por lo tanto, la literatura quechua era cosmogónica y panteísta. Una obra que responde a esta actitud cosmogónica y panteísta es un manuscrito que recopila ciertos mitos y leyendas de la zona de Huarochirí. Esta obra se llama Dioses y Hombres de Huarochirí. Escúchame. Presta atención porque esto ha venido en una pregunta de Olimpiadas.
¿Ya? Esto ha venido una pregunta de Olimpiadas en la última Olimpiada que se dio el año pasado. Seguro te debes acordar. ¡Ey! Este conjunto de mitos y leyendas de la zona de Huarochirí fue recopilada por un sacerdote cusqueño extirpador de idolatrías cuyo nombre era Francisco de Ávila. Francisco de Ávila era un sacerdote católico que sabía el quechua y que difundía la religión porque quería catequizar a los indígenas. Ahora, Francisco de Ávila había escuchado de los mismos indígenas de manera oral estos mitos y leyendas, y ¿qué es lo que hace? Simplemente comienza a transcribir. O sea, no es el autor, es un recopilador, ¿de acuerdo? No es autor, es recopilador. En estas obras se ve la cosmovisión, se ve el panteísmo. Por ejemplo, uno de los mitos de dioses y hombres de Huarochirí habla sobre uno de los dioses, ¿correcto? Este dios se llama, ya, el famoso Huiracocha. Escúchame bien, pero su nombre completo es Cuniraya Huiracocha. ¡Ey! El mito cuenta que Cuniraya Huiracocha se paseaba por los pueblos de la zona de Huarochirí, pero se paseaba en harapos, en trapos. Su ropa estaba hecho jirones, su manto estaba hecho jirones, o sea, todo roto, ¿sí? O sea, él se paseaba como si fuera un mendigo. Escúchame. Entonces la gente cuando lo veía, agarra y decía, pobre diablo. Pero él era un dios. Pero este dios se mostraba como un mendigo. Y este dios tenía un gran poder sobre la naturaleza. ¿Sabe lo que hacía este dios? Agarraba y podía hacer crecer plantas donde no había nada. Y él comienza a enseñar a los hombres la construcción de los andenes, correcto, la construcción de los canales de riego. Él les enseñaba, ¿no? Y como era un simple pobre diablo, les enseñaba, y todos se sentían humillados de que un simple pobre diablo sepa más que ellos, ¿ya? Ahora, los que más se sentían humillados eran los huacas. Los huacas, se dice, eran especies de señores, ¿correcto? De grandes señores como si fueran, pues, ¿no? Autoridades o sacerdotes, ¿no? Gente muy respetuosa, engrandecida. Ahora, uno de los huacas era mujer, ¿ya? Uno de los huacas era mujer y era muy hermosa. Los huacas querían estar con ella. Los huacas querían engendrar un hijo con ella. Y siempre trataban de coquetearla. Obviamente las intenciones eran inclusive ir más allá de un simple romance. O sea, había toda una intención lujuriosa, porque ella era muy hermosa. Eso es lo que se cuenta en el mito. Entonces ella lo rechazaba a todos. Nadie estaba con ella. Ella no tenía ningún contacto con nadie. Un día, ella se recuesta en un árbol y comienza a comer los frutos del árbol. Cuniraya Huiracocha la ve, y como era tan hermosa, se convierte en ave, se convierte en un pájaro y vuela hasta el árbol, y en uno de los frutos pone ahí su germen masculino. Y esta mujer se lo come quedando embarazada. Ella quedó embarazada sin haber tenido ningún contacto físico con ningún hombre. Y eso la llevó puesto una sorpresa. Y 9 meses, como cualquier mujer, da a luz a una niña muy bonita. Y durante un año ella la va a amamantar, la va a educar, la va a criar. Y cuando su hijita de un año ya estaba gateando, ¿no?, en sus 4 patas, entonces ella comienza a convocar a todos los grandes huacas de la zona para ver quién es el padre. Y todos fueron, y como se estaba tratando de esta mujer muy hermosa, todo el mundo fue con sus mejores ropas, todo el mundo fue muy bien vestido, de la forma más elegante, y ella lo recibe respetuosamente y comienza a preguntar, ¿tú eres el padre de mi hija? No. ¿Tú eres el padre de mi hija? No. ¿Tú eres el padre de mi hija? Y nadie decía, yo soy, nadie. Ella estaba preguntando a todos,
Y Kuniraya Wiracocha también estaba ahí, pero él había ido como un pordiosero, o sea, como estaba andando, como un mendigo. Ni siquiera se preocupó en mirarlo, ni siquiera se preocupó en preguntarle nada, porque solamente preguntaba a todos los que se veían, ¿no? Los que tenían esa buena presencia, ¿no? Bueno, al final, como no encuentra a nadie, agarra y le dice a la hijita, hijita mía, tú gatea hasta donde está tu verdadero padre. Entonces la niña comienza a gatear y comienza a esquivar, ¿no? Entonces agarraba y se va directo hasta Kuniraya Wiracocha y se sienta en sus piernas y él la abraza. Entonces la mujer comienza a hacer todo un escándalo. ¿Cómo es posible que el padre de mi hija sea un pordiosero, un pobre diablo como este? Y comienza a gritar y sale despavorida, llevándose a su hija. En ese momento, Kuniraya Wiracocha se quita su prenda, su hábito de mendigo y se pone ropa de oro. Tenía atuendo de oro. Y todo el mundo lo miraba totalmente impresionado por esa vestimenta resplandeciente. Ahora sí se mostraba como todo un dios poderoso, pero la mujer y su hija se fueron andando, corriendo, ¿ya? Rumbo al mar. Y con su hija se arroja al mar. Y dice que actualmente hay 2 piedras en esta zona que, bueno, pues son, ¿no?, la madre y la hija que se llegaron a convertir. Kuniraya fue a buscar y se topa con un viejo cóndor y le pregunta al cóndor, ¿has visto una mujer corriendo con su hija? Sí, le dice, pasó muy rápido, pero todavía puedes alcanzarla. Agarra y le dice, por tu ayuda tú vas a ser venerado y en esta cultura a ti te van a adorar y van a hacer fiestas en tu honor, y si uno te mata, ese que te mate simplemente va a ser desgraciado para toda su vida. Y sigue avanzando y se tocó un zorrillo. Y el zorrillo le pregunta, oye, ¿sabes si has visto una mujer? Sí, pero no creo que la alcances. Por darme esa respuesta negativa y desmotivadora, tú siempre vas a ser rechazado por tu mal olor y vas a apestar siempre, y por eso te van a odiar, y por eso que tú solamente vas a tener que salir en las noches para no estar espantando a los demás. Escúchame, todo aquel que le decía algo positivo, ¿no?, Kuniraya le daba pues una buena bendición. Pero si tú le decías algo negativo, ¿no?, ¿correcto? Por ejemplo, cuando el oro agarra y dice, no, ya no la alcanzas, tú vas a estar siempre remedando las palabras de otros. Y es por eso que nadie te va a querer y se van a burlar de ti. ¿Te das cuenta? Pues esa es la idea. Ahora, esta historia es cosmogónica porque habla de los dioses y relaciona con la naturaleza, ¿ya? Porque hay un vínculo entre el dios y la naturaleza. ¿Te das cuenta? Entonces esa es la idea, ¿ya? Con respecto a la cosmogonía, con respecto al panteísmo, ¿ya? Y además, esta literatura es clasista. Entonces, aquí va a estar presente la división en 2 clases en la literatura quechua. Va a haber una literatura quechua oficial y va a haber una literatura quechua popular. La literatura quechua oficial va a ser difundida por el Amauta. ¿Qué pasó? Ahí me llamó. ¿Qué pasó? Temblor. Elvira. Irina. ¿Qué está pasando? Ya, no te distraigas. Mira, mientras más me demoro en callarte, más nos demoramos en terminar. ¿Ya? El difusor de la literatura oficial es el Amauta. Y el difusor de la literatura popular, el Arabicus, que es el poeta del pueblo. ¿Correcto? Escúchame bien. Ahora, la literatura quechua va a tener géneros. Pero tú sabes muy bien que el concepto de género es occidental, pero de todas maneras lo vamos a manejar, ¿ya? ¿Ya? Escúchame bien. Dentro de los géneros, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de los mitos. A través de los mitos,
como ya te he mencionado hace un rato, se explica ciertos orígenes. El origen de un pueblo, el origen de una visión, el origen de un dios. Por ejemplo, el Imperio Incaico tiene sus mitos que relatan su origen. Por ejemplo, está el mito de los hermanos Ayar, o el mito de Manco Cápac y Mama Oyo. Entonces, ese es el objetivo de los mitos, ¿ya? Reflejar, ¿correcto? Reflejar, ¿no? Ese origen. Pero no solamente hay mitos. También se va a difundir la épica. La épica en la literatura quechua va a estar difundida por los amautas. ¿Y sabes qué? La épica quechua se caracteriza por relatar las grandes hazañas heroicas de los incas, como por ejemplo Pachacútec, Tupac Yupanqui, ¿sí o no? Huayna Cápac, ¿ya? A través de la literatura quechua épica se va a hablar de estos grandes incas, ¿correcto? También tenemos la lírica. Obviamente la lírica va a ser subjetiva. La lírica va a ser difundida por el poeta del pueblo, por los arabicus. En la lírica tenemos especies. Una de estas especies es el aylli. El aylli es como un himno, ¿correcto? Tiene como objetivo la exaltación o la alabanza, destacando un aylli religioso en donde se exalta o se alaba a los dioses. Este aylli se caracterizaba por entonarse en ciertas festividades religiosas, ¿de acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar. Si yo te pregunto, por ejemplo, el aylli, ¿con qué especie occidental la podemos relacionar? No, la lírica es el género. El aylli se puede relacionar con la oda, porque la oda también exalta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos el aylli, ¿ya? Otra especie en la lírica quechua, el jarawi. Esta especie es intimista, melancólica y triste porque habla sobre un amor no correspondido, porque habla sobre el sufrimiento del amor, ¿sí? ¿Correcto? Se hace referencia al urfi, que es la palomita, esa palomita que te abandona, ¿te das cuenta? Ahí tenemos el jarawi. Intimista, triste, melancólico, habla de un amor no correspondido, de un sufrimiento amoroso. Y tenemos el huanca. El huanca hace referencia al dolor ante la muerte, ¿ya? ¿Estamos? El huanca hace referencia del dolor ante la muerte. Escúchame bien. También está presente el teatro. El teatro, a sus inicios, o sea, el teatro prehispánico, o sea, el teatro quechua prehispánico, antes de la llegada de los españoles, es difícil de estudiar y determinar. O sea, te resumo en otras palabras de una manera sencilla. Es difícil determinar los orígenes del teatro quechua en este periodo. Ahora, lo que sí se ha podido estudiar con mayor facilidad es un teatro quechua que se escribió durante la época colonial. Préstame atención. Durante la época colonial van a escribir teatro quechua. ¿Y sabes cuál es el principal motivo? La catequización. Los sacerdotes escribían obras teatrales quechuas para poder cristianizar, porque en esas obras incluían elementos cristianos, ¿correcto? Escúchame bien. Como estos escritores españoles, como estos sacerdotes españoles, para buscar catequizar, hacían este tipo de obras, tomaban el modelo del teatro del siglo de oro, sobre todo el teatro lopesco. Cuando te hablo del teatro lopesco, ¿de quién estoy hablando? De Lope de Vega, ¿ya? Entonces, se va a escribir teatro quechua colonial con el objetivo de la catequización. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la obra del teatro más antigua que nosotros tenemos en pie es el drama Ollantay, Oapu Ollantay, ¿ya? Es un drama
O sea, combina elementos de la comedia con la tragedia. Escúchame bien. El Ollantay pertenece al teatro quechua colonial. No podemos precisar a su autor, por lo tanto, se asume que es anónimo. Tampoco podemos precisar su origen, pero lo más probable es que haya sido escrito en el siglo XVIII. Lo que sí conocemos es la primera vez que esta obra se va a escenificar, que fue en la víspera de la revolución de Túpac Amaru II, en Tinta, ¿ya? Escúchame bien, escúchame bien. También lo que sí podemos precisar es al autor de un manuscrito, de una transcripción. Por mucho tiempo creyeron que era el autor verdadero, pero solamente es autor del manuscrito. Es un sacerdote llamado Antonio Valdés. ¿Correcto? No es el autor de la obra, sino el autor del manuscrito. ¿Ya? Con respecto a las características estructurales, ya te dije que es una obra teatral que pertenece a la especie del drama. Ahora, esta obra tiene como idioma original el quechua. Su idioma original es el quechua, ¿de acuerdo? Esta obra está dividida en 3 partes. Y 3 actos, disculpen. Y está en verso. ¿Ya? Además, esta obra presenta personajes tipo o juego de roles. ¿Qué significa? Que cada personaje cumple una función, apareciendo el famoso personaje gracioso. Hay un personaje gracioso en la obra, ¿correcto? Claro que sí, ¿ya? Quiero que me escuches, pero primero quiero que dejes de escribir para que lo entiendas, pues, porque cuando escribes, no entiendes. Pero tienes que dejar de escribir, ¿ya? Mira. Por ciertas características estructurales de la obra, aparece una serie de discusiones sobre el origen del Ollantay. Esas discusiones poco a poco van a estar tomando cuerpo, poco a poco van a estar tomando ciertos argumentos válidos y se van a ir agrupando en la presencia de 3 tesis. La discusión sobre el Ollantay va a generar 3 tesis. Una de esas tesis es la tesis incaísta. La tesis incaísta afirma que el origen del Ollantay es incaico. La razón, el idioma, está escrito en quechua. Segundo, se habla de un personaje legendario, Ollantay. Y tercero, esta obra habla sobre ciertas características de la vida en el imperio. Quien lo escribió conocía estos elementos de la vida en el imperio y por lo tanto es porque había vivido en el imperio antes de la llegada de los españoles. Además, esta obra en particular no tiene elementos cristianos. Yo sé que te había dicho que en el teatro colonial se había hecho teatro para cristianizar, pero el Ollantay no tiene elementos cristianos. Todas esas características son los argumentos de la tesis incaísta. Viene otra tesis, la tesis hispanista, que dice que el origen es español. ¿Por qué? Primero, porque se encuentran ciertos conceptos que solamente llegaron con los españoles, como por ejemplo grilletes. En la obra se habla de grilletes, que son unas bolas con cadena que se colocan al tobillo. Los grilletes llegaron con los españoles, o sea, en la época del Imperio Incaico no había grilletes. Y además, la estructura del Ollantay corresponde al teatro de Lope de Vega. ¿Te das cuenta? Es la estructura de Lope de Vega, ¿no? Los personajes tipo, el personaje gracioso, el hecho de que es un drama, que está dividido en 3 actos, la presencia del verso.
Todos esos elementos son elementos del teatro del siglo de oro, sobre todo el de Lope de Vega. Por ese motivo, se dice que el origen es español y fue escrito en la colonia. Aparece la tercera tesis, que es la tesis mixta o ecléctica, que toma elementos de ambas tesis. Esta tesis dice que el drama Ollantay es un drama de tema indígena, pero de estructura española. Y es la tesis que tiene mayor validez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esa es la idea. Escúchame bien. Dentro de los personajes tenemos a Ollantay, el protagonista, que significa valiente, general del Antisuyo, general de los ejércitos de Pachacútec, y a Cusicóyur, que es la hija de Pachacútec, es una ñusta, y obviamente es amante de Ollantay. Van a tener una relación que va a terminar con el nacimiento de Imazumac, la hija de Ollantay con Cusicóyur. Cusicóyur significa lucero alegre, Imazumac significa la más bella. Pero el padre de Cusicóyur, Pachacútec, no va a aceptar la relación. Cuando Pachacútec muere, quien asume el cargo es su hijo Tupac Yupanqui. ¿Ya? Otro de los personajes importantes en la obra es un sumo sacerdote que se llama Wilcauma. También tenemos a los generales Rumiñahui, que significa ojo de piedra, y también tenemos al general Orco Guaranca, que significa 1000 montañas. Otro personaje, la criada en la casa de las vírgenes del sol, Pitusaya, y la matrona de la casa de las vírgenes del sol, Mamarrama. También está la esposa del Inca, que solamente se le conoce como Coya. La Coya le dicen. ¿Ya? Ollantay pertenece, guarda eso, Ollantay pertenece a la nobleza de privilegio, ¿de acuerdo? Por sus logros militares fue ascendido a la nobleza de privilegio y asume el cargo de los ejércitos del Antisuyo. Bajo su cargo hay 50.000 soldados, él dirige a 50.000 soldados, ¿ya? Pachacútec está agradecido con Ollantay. En un determinado momento Pachacútec le dice a Ollantay: a mí me temen, los pueblos temen a mi ejército, pero ese temor es gracias a ti, Ollantay. Ahora, la obra se inicia con una conversación entre Ollantay y Piquichaqui. Y Ollantay le pregunta a Piquichaqui si es que ha visto a Cusicóyur. Y Piquichaqui le dice: ¿tú todavía sigues pensando en esa mujer? ¿Que acaso tú no tienes miedo a la furia del Inca? Y Ollantay le dice que por amor, y ahora ya no le tiene miedo ni al mismo sol, a su dios el sol. Entonces están conversando, ¿la has visto o no la has visto? Pero Piquichaqui le dice que no la conoce. ¿Cómo que no la conoces? ¿No has visto un ser luminoso? Un ser que ilumina todo, que alegra todo el día. No, no he visto ese ser, me dice. Bueno, están conversando sobre ese tema y Piquichaqui le sigue aconsejando de que mejor se olvide de Cusicóyur, porque si no, toda la furia del Inca va a caer sobre él. Entonces Ollantay le dice: me estás pidiendo imposible porque no me voy a olvidar de ella. En plena discusión se acerca Wilcauma, el sumo sacerdote, y comienza a conversar con Ollantay y ambos se muestran respeto. Pero Wilcauma se da cuenta de que Ollantay guarda un secreto. Entonces le hace la pregunta, pero en guano. Una pregunta que lo deja totalmente perplejo. Dime una cosa, le dice: te voy a hacer una pregunta, Ollantay, pero quiero que me respondas con total seriedad y sinceridad.
¿realmente pretendes a la hija del Inca? Entonces Ollantay se sorprende mirándolo como diciendo, ¿y este cómo sabe? Pero lo que pasa es que él había adivinado, ¿no? Tenía esos poderes supuestamente. Solamente una persona sabía, bueno, 2 personas sabían sobre la relación. La Coya, o sea, la mamá de Cusicoyor, y Piquichaqui. Pero ahora el sumo sacerdote le pregunta, ¿que realmente la pretendes? Y luego le hace otra pregunta, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿la quieres o quieres llegar a ser Inca? Entonces Ollantay ahí confiesa, ¿no?, que lo hace por amor y le pide que por favor lo ayude. Pero ahí nada más queda, porque Huillacuma se va deseándole buena suerte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en otra escena, conversa Ollantay y Rumiñahui conversan sobre asuntos militares y Ollantay le está preguntando cómo está la situación de los ejércitos. Entonces Pachacútec le agarra y está escuchando cada uno de los informes que está dando pues Rumiñahui y Ollantay, porque están hablando pues de cuestiones militares. Pero Ollantay se siente totalmente intranquilo y pide por favor permiso a Rumiñahui para que Ollantay pueda hablar a solas con Pachacútec. Entonces Rumiñahui agarra y dice, ya no hay problema, si quieren hablar en privado yo me voy. Se va. Y Ollantay comienza a hablar y comienza a mencionar de todos los logros que él ha tenido. Entonces le habla y le dice gran señor, gran Inca, inclusive le dice padre. Y Pachacútec le dice hijo mío. Todavía tienen una confianza ahí. Entonces Ollantay comienza a hablar de todos los territorios que yo he conquistado a tu nombre, dice Ollantay. Todo el mundo te teme, sí, le dice, y ves por ti. He peleado por ti y todo lo entregaría por ti, porque desde joven, desde que tú me acogiste, he sido el más leal guerrero y estoy a tus pies. Y Ollantay se rodilla y en ese momento Pachacútec le dice, ¿y es que acaso yo no te lo he dado todo en recompensa a tus logros, en recompensa a tu lealtad, a tu fidelidad, a tus servicios? ¿Que acaso yo no te he nombrado señor del Antisuyo, general de mis ejércitos? ¿Que acaso yo no te he sacado de la nobleza de privilegio? ¿Qué más quieres? Quiero a tu hija, le dice. Pero con bastante respeto, ¿no? Escúchame, Ollantay le pide, implorando que por favor le permitiera cortejar a Cusicoyor. ¿Qué estás loco? ¿Qué estás loco? Le dice. Ollantay le dice a Pachacútec, si usted me concede este permiso, lo voy a venerar durante toda mi vida. Y él le dice, ¿qué? ¿No estás conforme con todo lo que te da y encima quieres quitarme a la luz de mis ojos? Teniendo en cuenta que tú y ella son de 2 mundos distintos, puesto que no pertenecen a la misma clase social, porque ella sí tiene una verdadera sangre noble y tú no lo tienes. ¿Hasta dónde llega tu ambición? ¿Hasta dónde estás poniendo los ojos? Estás mirando muy arriba, le dice. ¿Ya? Sea al final, la actitud del Pachacútec fue un no rotundo. Y Ollantay se va a llorar su pena. Y en medio de la rabia por esta decepción, en medio de la rabia por el rechazo del padre, alza su mano dirigiéndose al Cusco y jura venganza. Y dice, yo nací acá, pero el Cusco me la va a pagar. Eso es lo que dijo, ¿ya? Escúchame bien. En la otra escena, la Coya, Cusicoyor y Pachacútec conversan. Y Cusicoyor está totalmente triste. Entonces Pachacútec quiere alegrarle, llama a músicos para que alegren a Cusicoyor. Pero ella sigue triste, entonces comienza a hablar. Comienza a pedirle, hijita, cuéntame qué es lo que pasa. Ella nerviosa dice que no pasa nada. Pero poco a poco las cosas se ponen más intensas y ella termina confesando una relación que ya existía. Ollantay y Cusicoyor ya estaban juntos. El hecho de que Ollantay vaya a haberle pedido el permiso no significaba nada porque ya habían estado juntos. Y fruto de esa unión, ella estaba embarazada. Y es por eso que Pachacútec pone el grito en el cielo y ordena la prisión para su hija y la captura para Ollantay. Escúchame. Ollantay logra escaparse gracias a Piquichaqui, que se da cuenta y hábilmente le da aviso. Entonces
Piquichaqui le cuenta de que hay un general llamado Orco Huaranca que está persiguiendo, que te está buscando con 1000 soldados por todo el imperio. Y de repente te quieren apresar, así que vamos a escondernos. Pero ¿sabes qué? Orco Huaranca logra encontrar a Ollantay. Pero los motivos eran totalmente distintos. Porque Orco Huaranca lo que quería no era capturarlo, sino aliarse con Ollantay. ¿Y sabes por qué? Por cuestiones de poder político. Todo el ejército del Antisuyo estaba totalmente cansado de las batallas inútiles a los que mandaba Pachacútec. Entonces le dicen, si tú fueras Inca Ollantay, todo esto terminaría. Si tú fueras Inca, nosotros no sufriríamos. Aquí se combinan los conceptos del amor y del poder. Orco Huaranca y los soldados, por una cuestión política, le piden a Ollantay que se proclame Inca. Y Ollantay, por el resentimiento amoroso, piensa que la idea no está nada mal. En ese momento lo nombran Inca, le ponen una mascaipacha y todos los soldados del Antisuyo comienzan a corear su nombre. ¡Que viva Ollantay! ¡Que vive el Inca Ollantay! Entonces Orco Huaranca le dice, vamos a prepararnos porque va a haber pelea. Cuando Pachacútec se entera de lo ocurrido, comienza a armar el escándalo de padre y señor mío. Ahora en el imperio hay 2 incas y eso simboliza inestabilidad. Le pide a Rumiñahui que atrape a Ollantay, pero Rumiñahui es engañado. Ollantay astutamente había construido una fortaleza impenetrable y toda la geografía era totalmente provechosa. Entonces Ollantay, que conocía la región, apoyado con Orco Huaranca, comienzan a separar los soldados. Los 50.000 del Antisuyo se van a ir separándose entre 20.000 y 10.000 en posiciones totalmente estratégicas, ¿no? Y estaban en posiciones elevadas. Cuando Rumiñahui entra, lo van a emboscar y va a ser atacado con flechas, con lanzas y con piedras. Rumiñahui regresa donde el Inca totalmente derrotado y destruido, y el Inca lo va a humillar. Y al final Rumiñahui no puede capturar a Ollantay en un promedio de 15 años, inclusive incurre en la muerte del Inca Pachacútec. Pachacútec muere sin poder capturar a Ollantay, cosa que va a heredar Tupac Yupanqui, su hijo. Tupac Yupanqui le dice a Rumiñahui, tú tienes ahora la oportunidad para reivindicarte. En la primera te engañaron, ahora reivindícate. Entonces Rumiñahui, así como Ollantay lo engañó con una artimaña, Rumiñahui también se le ocurre otra artimaña. Entonces Rumiñahui va, ¿y sabes qué? Va solo, herido, golpeado y desarmado. Y Ollantay lo recibe, porque no lo considera amenaza, puesto que está solo. ¿Qué es lo que va a hacer sin tener armas y estar herido? Entonces Rumiñahui comienza a contar de que él ha sido atacado por el Inca, puesto que no pudieron capturar a Ollantay. Entonces, en un arranque de bronca, Rumiñahui se ha desertado del ejército imperial y ahora quiere unir a la rebelión de Ollantay para poder vengarse del Inca. Ollantay lo acepta y celebra. Pero Rumiñahui se hace loco, mientras todos celebran, él no se está haciendo el que no está tomando nada. En un momento determinado todos van a quedarse dormidos y Rumiñahui resultaba que no estaba solo, sino que lo estaban esperando. Entonces va a hacer entrar a un ejército y lo van a capturar, incluyendo a Ollantay. La orden era, me traes a Ollantay vivo. Esa era la orden. Escúchame bien, por otro lado, en la casa de las Vírgenes del Sol, Imazuma, que ya tiene 15 años, siempre para preguntando sobre su origen. Y a la niña le habían prohibido acercarse a una determinada puerta. Y como le habían prohibido acercarse a la puerta, ella estaba pendiente de saber qué había en la puerta. Entonces, ¿por qué no quieren que entre? ¿No? Mejor me hubiesen dicho, no me hubiesen dicho nada, ¿no? Pero ya me prohibieron. Entonces ella está pendiente de la puerta. Escúchame bien, Pitusaya es la que la cuida. Entonces un día, Imazuma le dice a Pitusaya, en la noche he estado escuchando lamentos, llantos. Una mujer se lamentaba y todos esos lamentos provenían de esa puerta. Por favor, dime qué hay ahí.
Estás loca, le dice. Tú no has escuchado nada. Ha sido simplemente el rumor del viento. Te juro que los ruidos vienen de ahí. Y ella seguía insistiendo. Hasta que un día, Pitusaya comienza a contarle toda la verdad. Pero le dice, no te va a gustar lo que tú vas a enterarte. Entonces agarra y abre la puerta. Y encuentra una mujer que estaba demacrada por todos los años. Una mujer que simplemente se sentía débil. Una mujer que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Entonces cuando se acerca, Imaxuma la ve y le pregunta, ¿no? ¿Te encuentras bien? Y le lleva un poco de agua. Come, le dice, bebe. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu crimen? Entonces la mujer agarra y dice, mi único crimen fue llegar a amar a un hombre. Entonces la muchacha Imaxuma le pregunta su nombre. Esta mujer dice que se llama Kusikoyo. Kusikoyo le pregunta el nombre a la niña y la niña dice, yo me llamo Imaxuma. Entonces Kusikoyo siente un nudo en la garganta y comienza a indagar. ¿Conoces a tu papá y a tu mamá? Imaxuma le dice que no conoce a nadie, que fuera de la muralla de la casa de la serpiente, de la Virgen del Sol, no conoce a nadie. ¿Ya? No conoce a nadie. No conoce el mundo exterior. Entonces Kusikoyo se pone a llorar y le dice, ese nombre yo te lo puse, tu nombre yo te lo puse. Y comienza a contarle todo. Tú eres mi hija y eres hija del gran general Ollantay. Y tu abuelo fue el gran Inca Pachacute, mi padre. Tú perteneces al estirpe real porque tienes la herencia sanguínea de tu madre. Perteneces a la nobleza, pero tu papá no pertenecía a la nobleza. Y por eso el gran Inca nunca aprobó la relación. Y fuimos separados. Y yo fui encarcelada acá durante todo este tiempo. Y es por eso que tú no conoces nada sobre tu origen. Ayudados con Pitusaya, se escapan, liberan a Kusikoyo. Se van. Mientras tanto, Ollantay lo están juzgando. Y comienza el juzgamiento y obviamente conversa con Tupac Yupanqui. Y Ollantay afirma que todo lo hizo por el amor a Kusikoyo. Todo lo hice por el amor a Kusikoyo. Y en ningún momento por mi cabeza pensó traicionar al Inca, desestabilizar el imperio, quitarte tu poder. Solamente fue una cuestión amorosa. Entonces los motivos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron de que Tupac Yupanqui poco a poco se conmoviera. Pero los consejeros no querían eso. Oye, se ha liberado ante el imperio y merece morir. Es traición. Merece la muerte. Tupac Yupanqui no lo quiere matar. Se muestra benevolente. Entonces sigue hablando Ollantay, e inclusive le comenta de la relación y de la muchacha, de la hija. Entonces con esto se le habla del corazón y Tupac Yupanqui lo perdona. Lo perdona antes de que entre su hija y su esposa. Entonces entra Imaxuma con Kusikoyo gritando, no mates a mi padre. Y todos se abrazan en un encuentro muy emotivo. Tupac Yupanqui no entendía absolutamente nada. Y el sacerdote Huilacuma que estaba ahí termina contando todo, confirmando lo que ocurría. A partir de ahí definitivamente ya Tupac Yupanqui, ¿qué es lo que hace? Agarra y perdona a Ollantay. Y le restituyen su cargo y le da la bendición para que se case con Kusikoyo. La obra desarrolla como tema los conceptos del amor y del poder. ¿Ya? La literatura de la conquista tiene como contexto la llegada de los españoles, ¿correcto? La conquista española, la imposición colonial. Escúchame, cuando los españoles llegaron, impusieron su cultura y también sus normas literarias. Y los españoles traen un tipo de literatura conocido como las crónicas. ¿Ya? Las crónicas vienen con los españoles, llegan con la conquista. Las crónicas, préstame atención, las crónicas representan a la manifestación culta de la literatura de la conquista.
¿ya? La crónica es la vertiente culta de la literatura de la conquista. ¿Estamos de acuerdo? Los primeros cronistas van a ser españoles y ¿sabe de qué te van a hablar? De todo el proceso de conquista a su llegada aquí a estos territorios, ¿de acuerdo? Pero no lo podemos tomar como algo histórico, porque a pesar de eso, las crónicas tienen ciertos elementos subjetivos, por lo tanto no podemos tomarlo como algo histórico, ¿estamos de acuerdo? Van a haber muchos cronistas, pero en este periodo destaca el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es considerado el primer mestizo biológico y espiritual de América, ¿de acuerdo? Escúchame, préstame atención acá. Primer mestizo biológico y espiritual de América. ¿Por qué? Porque el Inca Garcilaso de la Vega es hijo de un capitán español y una ñusta indígena. Su padre se llama Sebastián Garcilaso de la Vega. Era uno de los primeros conquistadores que llegaron aquí. Y su madre era la ñusta Isabel Chimpu Ocllo. Él, por el lado paterno, pertenece a la nobleza, es aristócrata. Por el lado materno también, porque su madre es descendiente directa de los incas, ¿te das cuenta? Pero es mestizo, y ahí el problema, ¿ya? Es mestizo, ahí está la situación, ¿de acuerdo? Escúchame. El Inca Garcilaso de la Vega recibió una envidiable educación, primero en el Cusco y después va a ser educado en España, ¿correcto? Ahora, la formación del Inca Garcilaso de la Vega va a ser clásica. Entre ella destaca el haber aprendido latín, ¿correcto? Y también haber leído los grandes clásicos. Toda la formación va a decantar en la presencia de un estilo renacentista. El Inca Garcilaso de la Vega, por su formación, tiene un estilo renacentista. ¿Estamos de acuerdo? Su primer acercamiento a la literatura es a través de las traducciones. Lo primero que él hace es una traducción de una obra en latín conocida como los diálogos de amor, ¿ya? Él traduce los famosos diálogos de amor de León de Hebreo, lo traduce del latín al español. Entonces es la primera manifestación literaria que él va a tener, una traducción. Pero la primera obra que él escribe de puño y letra es La Florida del Inca. La Florida del Inca es una crónica en donde se relata la conquista de la Florida americana por parte de Hernando de Soto, ¿ya? Las noticias de la conquista llegaban, ¿correcto?, donde su padre, el papá de Inca Garcilaso de la Vega. El papá de Inca Garcilaso de la Vega tenía muchos amigos conquistadores y en determinados momentos se encontraban y conversaban, ¿no? Entonces, él conocía a soldados que estaban bajo el mando de Hernando de Soto y a veces llegaban y comenzaban a hablar de cómo se estaban dando las cosas en la conquista, ¿no?, de toda la zona de la Florida. Entonces, en ese tiempo, el Inca Garcilaso de la Vega era pequeño, pero escuchaba estos relatos, y él decía que bacán, algún día me gustaría escribirlos. Y cuando llega ese día, después, él escribe La Florida del Inca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar. Otra obra que él tiene, la genealogía de los Garciperes. Esta obra habla sobre su pasado familiar, su herencia española sobre todo, ¿ya? Pero su obra más destacada, los comentarios reales de los incas.
Los comentarios reales de los incas tienen una parte inicial que lleva el mismo nombre, los comentarios reales de los incas, y tiene una segunda parte titulada Historia General del Perú. ¿Ya? Escúchame bien. En la primera parte se habla todo lo relacionado con el proceso de la... todo lo relacionado con la vida del Tahuantinsuyo. Todo lo relacionado con el Imperio Incaico. Desde su mítica formación hasta los conflictos entre Huáscar y Atahualpa. Ahora, él había escrito los comentarios reales de los incas inspirado en todo lo que le contaba su madre y su abuelo, por parte de madre, ¿de acuerdo? Entonces él comenzaba a escuchar estos relatos donde ellos hablaban del gran esplendor del Imperio Incaico y en base a eso él comienza a escribir. Pero acá ocurrió un problema. El Inca Garcilaso de la Vega, influenciado por todos esos cuentos de la mamá, comienza a hablar de un imperio que era todo un modelo de sociedad. Comienza a hablar de un imperio donde todo era felicidad, donde el Inca era benevolente, era paternalista y nadie sufría. En otras palabras, a raíz de todos los relatos de la madre y del abuelo, él refleja un imperio idealizado. Ahí está la vertiente renacentista. Su vertiente renacentista está en la idealización del imperio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que él cuenta. Escúchame bien. El título responde a la siguiente situación. El Inca Garcilaso de la Vega había leído a los cronistas españoles que hablaban sobre el imperio, pero cuando él compara las crónicas de los españoles con los relatos de su mamá, se da cuenta que había una gran diferencia. Entonces, ¿quién de los dos miente? ¿Mi madre o los cronistas? Llega a la conclusión de que la mamá no puede mentir porque la mamá vivió esa época. Entonces, es una fuente de primera mano. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que quienes están mintiendo son los cronistas españoles. Él escribe estas crónicas para corregir las imprecisiones de los cronistas. Por eso se llaman los comentarios reales de los incas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, él va a contar o va a hablar acerca de lo verdadero con respecto al Imperio Incaico. ¿Ya? La segunda parte se titula Historia General del Perú. En Historia General del Perú, él va a hablar desde la llegada de los españoles hasta las guerras civiles entre Pizarro y Almagro, ¿correcto? En esta segunda parte, él va a ensalzar la imagen de su padre, condenado a traición, porque él, de alguna manera, había participado en estas guerras civiles, ¿sí? En esta segunda parte, trata de limpiar el apellido de su papá. La obra fue publicada un año después de su muerte, en 1617. Para poder configurar Historia General del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega va a tener que leer muchas crónicas y documentos históricos. Entre ellas, lee las crónicas de su amigo, el cronista mestizo Blas Valera. Pero algunos van a comenzar a tildar de copión, lo van a denunciar por plagio, por haber plagiado crónicas de Blas Valera, cosa que solamente queda en el comentario nada más. Es algo que no se puede afirmar, ¿de acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar de ese detalle. La literatura de la emancipación tiene como temas principales los temas políticos, ideológicos y nacionalistas. ¿Por qué? Porque esta literatura busca concientizar a los peruanos de la existencia de un país independiente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los temas van a ser políticos, nacionalistas, ideológicos. Escúchame, la literatura de emancipación solamente es una corriente de pensamiento. Si bien es cierto quieren concientizar al peruano de la independencia, acá no está presente conflictos armados todavía.
Van a haber una que otra revolución, una que otra rebelión, pero sin éxito. O sea, todavía no estamos hablando de las corrientes libertadoras del norte, las corrientes libertadoras del sur, que van a configurar toda una campaña militar exitosa. No estamos hablando de eso. Solamente estamos hablando de la difusión de ideas políticas y nacionalistas que buscan la independencia. Solamente son ideas. Solamente va a ser un periodo ideológico. ¿Estamos de acuerdo? Ellos van a estar influenciados por las ideas liberales. Van a estar influenciados por las ideas liberales que comienzan a tener bastante protagonismo a raíz de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, porque estamos hablando ahorita del siglo XVIII. Escúchame bien, la literatura de la emancipación va a ser dirigida por el movimiento criollo. Ellos van a dirigir a la literatura de la emancipación. Por eso va a ser un movimiento culto. La literatura de la emancipación va a ser culta. ¿Estamos de acuerdo? Destaca el poeta y revolucionario arequipeño Mariano Melgar. Pero, con respecto a Mariano Melgar, hay algo que tenemos que mencionar. Escúchame. Mariano Melgar era un patriota. Mariano Melgar, desde muy joven, había estudiado en el convictorio, ¿ya? Escúchame bien, había estudiado en Arequipa para ser seminarista, para ser sacerdote, pero luego va a ir a estudiar, ¿no?, Derecho, ¿ya? Va a ir a estudiar Derecho en el famoso convictorio San Carlos, que luego va a ser la Facultad de Letras de la San Marcos, ¿de acuerdo? Entonces él va a estudiar Derecho ahí. Cuando llega a Lima a estudiar Derecho, él va a estar muy influenciado por las ideas liberales. Entonces él va a comenzar a desarrollar su pasión por el Perú, va a comenzar a desarrollar su patriotismo. Mariano Melgar era un patriota, pero lo mejor de su poesía no habla de temas políticos, no habla de temas ideológicos, ni tampoco habla de temas nacionalistas. Lo mejor de su poesía habla sobre temas amorosos. ¿Estamos de acuerdo? Por ese motivo, José Carlos Mariátegui dijo que Mariano Melgar era precursor del romanticismo. Él escribe los famosos yarabís. Los yarabís son composiciones poéticas cuyo tema es sentimental, intimista y melancólico, porque hablan del amor doliente. Los yarabís son caracterizados como poesía mestiza. ¿Por qué los caracterizan como poesía mestiza? Porque el yarabí toma de la poesía española occidental y también toma del jarawi quechua. De la poesía española toma la estructura, del jarawi todo el tema íntimo y melancólico. O sea, la fusión de estas dos temáticas, la poesía española y el jarawi, da como origen al yarabí. Por eso estamos hablando de una poesía mestiza. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente estamos hablando de una poesía mestiza, sino de la fusión de una poesía culta con una poesía popular. Los yarabís de Mariano Melgar van a estar dedicados a una musa inspiradora. Destaca la famosa Silvia, musa de Mariano Melgar, ¿ya? Silvia, musa de Mariano Melgar. Silvia responde al nombre de María Santos Corrales, ¿de acuerdo? Ese sería el nombre de la famosa Silvia, ¿de acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar. Tuvo otra musa, Melisa. Mira, entre Silvia y Melisa primero aparece Melisa, pero fue Silvia la que tuvo más influencia. Pero ambas fueron amores platónicos, o sea, nunca hubo una relación. Ahora, Melisa responde el nombre de Manuelita Paredes, ¿ya? Melisa responde el nombre de Manuela Paredes. Escúchame, Mariano Melgar muere fusilado en Humachiri en 1815.
como Mariano Melgar es un patriota, va a apoyar a Mateo Pumacahua en su rebelión. Pero lastimosamente, Mateo Pumacahua va a ser derrotado por el ejército realista español y todos van a ser fusilados en Humachiri, incluyendo a Mariano Melgar. Muere en Humachiri en 1815. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a hablarte del costumbrismo peruano. Préstame atención. Préstame atención. El costumbrismo peruano, ¿ya? Es el primer periodo de la literatura peruana republicana. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer periodo de la literatura en el Perú independiente. Y por lo tanto, habla de los primeros años del Perú como república. Los primeros años del Perú como república se van a caracterizar por años muy ambiguos, años cargados de incertidumbre, porque los peruanos ahora como república, los peruanos ahora como ciudadanos independientes de un país independiente, dudan acerca del futuro. No saben si al final este proyecto del Perú republicano vaya a tener resultados o no. ¿Te das cuenta? Aquí entra a tallar el costumbrismo. El costumbrismo va a reflejar esta incertidumbre. Entonces los escritores costumbristas, ¿qué es lo que van a buscar? Cosa que se necesitaba en el momento. Construir una identidad nacional. ¿Ya? Aparte que los primeros años de la República eran celebrados por un grupo. Acuérdate que cuando se independizó el país, un grupo estaba de acuerdo y otro no estaba de acuerdo. Toda esa situación va a ser el contexto del costumbrismo peruano. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? El principal objetivo de la literatura costumbrista en el Perú, ¿sabes cuál va a ser? Buscar la identidad nacional. Pero ¿sabes qué? El costumbrismo proviene de España. El costumbrismo es una tendencia que viene de España, iniciada por un poeta y escritor español romántico llamado Mariano José de Larra. Mariano José de Larra es un romántico español que escribe una obra titulada Artículos de Costumbre. Y él inicia esta tendencia del costumbrismo. Por lo tanto, ¿de dónde proviene la influencia costumbrista? Viene de España. ¿Correcto? Ahora, los escritores costumbristas aquí en el Perú, ¿saben lo que van a hablar? Van a hablar de la comida, van a hablar de la música, van a hablar de las fiestas, van a hablar de los paseos, van a hablar de la vida cotidiana. En otras palabras, van a hablar de las costumbres, pero se van a centrar en Lima. Solamente van a hablar de las costumbres aquí, en Lima. Por lo tanto, el costumbrismo se considera una corriente localista. Se llama corriente localista porque solamente habla de acá de Lima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces quiero que lo tengas en cuenta, ¿ya? Otra de las características del costumbrismo es el estilo humorístico en la literatura costumbrista. Va a usar el humor, la burla, el sarcasmo, la ironía, ¿ya? Aparte de este estilo humorístico, se van a centrar en el presente inmediato. Los costumbristas no van a hablar del pasado en su literatura, y mucho menos del futuro. Si voy a hablar de la vida cotidiana, voy a hablar del presente. Ellos hablaban lo que ocurría en el momento, ¿ya? La literatura costumbrista se va a difundir a través de periódicos y revistas, por lo tanto va a haber una gran difusión del periodismo, ¿ya? ¿Sabes qué es lo que más destaca en el periodismo en este periodo? Los artículos de costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Del costumbrismo, ¿qué es lo que destaca? Los artículos de costumbre. No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué destaca del periodismo? Muy bien, los artículos de costumbre. Escúchame. Pero no solamente
van a escribir periodismo. También se va a escribir teatro. Y del teatro destaca la comedia. ¿Ya? Esas son las manifestaciones más destacadas de la literatura costumbrista. En el periodismo, los artículos de costumbre, y en el teatro, la comedia. ¿Sí? El iniciador del costumbrismo, ¿sabes cómo se llama? Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga inicia el costumbrismo peruano con una obra titulada Frutos de la Educación, que es una comedia costumbrista. Escúchame, Frutos de la Educación es una comedia que critica la zamacueca, un baile popular. Hay dos vertientes en el costumbrismo: el criollismo y el anticriollismo. El criollismo es una vertiente que también era conocida como el colorismo. A los criollistas también se les mencionaba coloristas. El criollismo era popular y liberal, de tendencia política liberal, y exaltaba las manifestaciones populares, ¿de acuerdo? Ahora, el criollismo va a estar representado por el escritor Manuel Asensio Segura. Y Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro nacional. ¿Ya? Ahora, Manuel Asensio Segura se convierte en el padre del teatro nacional porque va a configurar ciertos personajes que van a tener toda la identidad peruana. Pero él es el autor de una obra, escúchame, es el autor de una obra, ¿ya? Una comedia que tiene al primer personaje netamente peruano en la historia de nuestra literatura, Ñacaquita. La mejor obra de Manuel Asensio Segura es Ñacaquita. ¿Estamos de acuerdo? La otra vertiente es el anticriollismo, que es una vertiente aristocrática y conservadora. Esta vertiente aristocrática y conservadora repudia las manifestaciones culturales, está en contra de la independencia peruana y está representada por Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga, no te olvides, el iniciador del costumbrismo, destacó en la escritura de letrillas, pero también destacó en la escritura de sátiras. ¿Y qué son letrillas? ¿Qué son sátiras? Las letrillas y las sátiras son composiciones poéticas que utilizan el sarcasmo, la ironía. O sea, composiciones poéticas que usan un humor inteligente, alturado. Otra característica de los escritores del anticriollismo es su influencia neoclásica y su estilo castizo. Cuando hablo de un estilo castizo, estamos hablando de un estilo que respeta las normas del español. Tú ya sabes que tiene una obra de comedia que es, ¿no?, Fruto de la Educación, en donde critica, ¿no?, la zamacueca. Pero también él tiene un destacado artículo de costumbre que fue publicado en su periódico titulado El Espejo de mi Tierra. Este artículo de costumbre, ¿sabe cómo se llama? Un viaje, donde te cuenta la historia del niño Goyito. Y acá, en este artículo de costumbre que se llama Un viaje, él critica a la aristocracia que es engreída e inútil. ¿Estamos de acuerdo? Critica a la aristocracia engreída e inútil. Entonces no te vayas a olvidar, ¿correcto? Para la próxima semana repasa, voy a dictarte las claves de tu libro, ¿ya? Sí. Ya. Escucha. Uno casa. Sí, está marcado. No. Uno casa. Dos avión.
4 enano, 5 casa, 6 casa, 7 casa, 8 casa, 9 avión, 10 enano, 11 avión, 12 beso, 13 enano, 14 casa y 15 enano. ¿Qué segura? Dime. Entre alegrías tienen como tienen poéticas, utilizan el sarcasmo y el humor fino. ¿Ya?